Acá nos piden, por ejemplo, en los problemas del 1 al 4 que estaban en la presentación, se da la gráfica, al igual que la pregunta que aparecía en la prueba, encuentre los intervalos abiertos, yo lo voy a subrayar acá como importante, intervalos abiertos, en que la función está creciendo, y también función, la palabra función es importante, está creciendo o decreciendo, ¿ya? Así como las coordenadas de los extremos relativos, ¿ya? Entonces acá vamos a partir primero porque cuando nosotros resolvemos estos ejercicios mediante la derivada, lo primero que nosotros hacemos es derivar, ¿cierto? Y buscar los extremos relativos. Después vemos cuando está creciendo o decreciendo, ¿ya? Entonces primero nosotros deberíamos identificar los extremos relativos. ¿Cuáles son los extremos? Aquellos, ¿ya? Puntos o partes de la gráfica donde yo pueda pasar una línea horizontal, tangente. Por ejemplo, ahí, acá y acá. En este caso yo tengo tres. También los puedo identificar, como estos pequeños puntitos que están como un valor mínimo antes de que vuelva a subir, un valor máximo antes de que vuelva a bajar, valor mínimo nuevamente antes de que vuelva a subir. ¿Ya? Esos puntos serían considerados los extremos, los valores críticos. ¿Ya? Y esos valores críticos los vamos a ver con respecto al eje X, porque recuerden que el eje X es el dominio de la función, entonces los vamos a ver respecto a eso primero que todo. Entonces, ¿cuáles serían los valores críticos acá? Los voy a escribir yo, esto después lo voy a borrar. Sería X menos 1, ¿ya? Que sería aquí. ¿Cuál sería este otro valor crítico? El 0, X es igual a 0, es igual a 0, y el X es igual a 1, ¿ya? Cuando nosotros derivamos, nosotros encontramos esos valores. Yo ahora aquí lo identifiqué en el gráfico. ¿Ya? Entonces los voy a dejar aquí marcaditos con rojo, ese punto y ese punto. ¿Ya? Entonces, si yo voy viendo la gráfica, aquí ignoren algo. Van a tener que ignorar esta parte. Esa flechita, ya, no la tomen en cuenta. Y esa flechita tampoco. ¿Ya? Eh, Cuando nosotros leemos, en palabras bien simples, nosotros leemos de izquierda a derecha. ¿Cierto? Nosotros leemos en esa dirección. Al ir avanzando en la gráfica, yo aquí voy, por ejemplo, al ir de izquierda a derecha, aquí yo voy bajando, ¿ya? Aquí yo voy bajando. Entonces yo voy en esa dirección, siempre de izquierda a derecha. Ahora, esta cosita que yo borré, solamente es para indicar de que la gráfica sigue hasta el menos infinito, ¿ya? Hasta el infinito positivo en el y hasta el menos infinito en el x, ¿ya? Pero no cumple otra función más que eso. Yo siempre la tengo que leer de izquierda a derecha, ¿ya? Si yo la leo de izquierda a derecha hasta ese punto, hasta el puntito que yo marqué en rojo, hasta ese puntito la gráfica va bajando, porque si ustedes pasan ese punto, la gráfica comienza a subir, ¿ya? Comienza a subir hasta llegar nuevamente al puntito rojo, que está aquí. Si paso yo ese puntito rojo, fíjense, la gráfica nuevamente baja, baja, baja. Paso ese puntito y nuevamente la gráfica empieza a subir. Y nuevamente, como había una flechita ahí que nos indica que sigue hasta el infinito. Entonces, a nosotros nos piden los intervalos, ¿ya? Donde la función está creciendo. ¿Ya? Yo aquí marqué con verde aquellos intervalos de los que la gráfica está creciendo. Trocitos de gráfica donde está creciendo, los que están marcaditos en verde. Los que están marcados en azul, porque íbamos bajando, en las partes en las que fuimos en bajada, yo los marqué en azul, ¿cierto? Intervalos decrecientes. Ahora, llevemos todo esto, nuestra respuesta, ¿ya? Porque acá en esta parte es solamente extraer información, ¿ya? Entonces, aquí hay distintas formas de anotarlo. Y aquí hay distintas formas de anotarlo. Por supuesto, ustedes deberían anotarlo como, bueno, como lo pide el profesor,
porque él seguía, ¿cierto?, de un libro, pero en realidad nosotros podemos anotarlo de distintas maneras, ¿ya? Es probable que lo hayan visto así. Por ejemplo, ¿cuál sería el primer intervalo? El primer intervalo sería aquí, si yo tomo desde aquí hasta el menos infinito, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 1. Ahí yo tengo el primer intervalo de gráfica, el primer segmento donde yo grafiqué o marqué en azul. Luego, desde el menos 1 hasta el, me tengo que, aquí tengo desde el menos 1, desde el menos 1 al 0, luego acá tengo desde el 0 al 1, y luego acá tengo desde el 1 al infinito positivo, ¿cierto? No, al infinito positivo. Desde el 1 al infinito positivo. ¿Por qué que tengo desde el 1 al infinito positivo? Porque la gráfica se expande, sigue avanzando hasta arriba y avanza, ¿no? La gráfica no tiene un límite, no tiene un límite, las flechitas nos indican que no tiene un límite. ¿Ya? Entonces tengo, ¿cuáles serían los intervalos? El primero, y aquí vamos a escribir la respuesta, para X perteneciente, ¿ya?, al primer intervalo. ¿Cuál es el primer intervalo? Menos infinito, coma, menos 1, ¿ya? Para X perteneciente, ¿ya? F de X es decreciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo voy desde el menos 1, ¿cierto?, al menos infinito, voy bajando hasta llegar al 1 negativo. Paso el 1 negativo hacia el 0, voy subiendo. Entonces voy a escribirlo ahora con verde. Para X perteneciente ¿a qué intervalo ahora? Al menos 1 al 0. Es decir, al intervalo menos 1 y 0 abierto, ¿ya? F de X es creciente. Creciente. Sí. Ya. Detalle aquí, importante. Yo, por ejemplo, en otros cursos yo escribo el intervalo abierto así, ¿cierto? ¿Ya? Eso también es común. Otra forma es esto de escribirlo con el paréntesis redondito, ¿ya?, el intervalo. Es lo mismo por si acaso, ¿ya? Es lo mismo. Solamente que ahora yo lo estoy escribiendo con el intervalo en paréntesis, porque así es como él los pide, ¿ya? Creciente. Ahora, lo que voy a escribir en azul, voy a pasar de nuevo al siguiente color, porque ya llegué al 0, ahora del 0 al 1, ¿ya? Del 0 al 1. Entonces, lo voy escribiendo con el color para que lo vayan identificando. Para X perteneciente al siguiente intervalo, que es, ¿ya?, que es 0 al 1, f de X es decreciente. Ya, f de X es decreciente. Pasamos el menos 1, o sea, el 1 positivo, ahora nos vamos desde el 1 positivo hacia adelante, ¿no? Entonces, como nos vamos desde el 1 positivo, para X perteneciente al 1 positivo abierto, hacia adelante, es decir, hacia el infinito positivo, f de X ahora va creciendo, entonces es creciente. ¿Ya? ¿Para qué yo noté estos valores acá? Para que ustedes identificaran que son los valores, o sea, los valores críticos. En el menos 1, en el 0 y en el 1. Que coincide acá con el menos 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces aquí esto lo voy a borrar. Ya. Entonces, fíjense, en las partes azules que yo pinté en la gráfica azul, ¿ya?, que fue las respuestas que yo escribí en azul, ¿ya?, las que va decreciendo. Las partes verdes, yo escribí la respuesta en verde porque ahí la función va creciendo. Ahora, a nosotros, miren, si nosotros vamos a hilar bien fino, dice, nos preguntan, encuentre intervalos, nosotros aquí estamos entregando intervalos, ¿cierto?
Estoy diciendo, en ese intervalo es creciente, en ese intervalo es decreciente. Y listo. No hay forma de objetar esa respuesta porque estamos entregando intervalos. Ahora, yo les comenté también que yo o igual observo los videos, ya, observo los videos y en un ejercicio de este tipo, ya, vino el profesor y escribió para x menor que menos 1. Eso no es un intervalo, eso es una desigualdad, ¿ya? Si me piden intervalo, yo estoy entregando el intervalo, ¿ya? Así que, guiémonos por la pregunta. Tenemos los 4 intervalos, 2 intervalos para los que la función es creciente, 2 intervalos para los cuales la función es decreciente, ¿ya? Ahora, estos puntitos que yo marqué en rojo, ¿para qué además sirven? Los que yo marqué aquí en rojo, ¿ya? S, S y S. ¿Para qué además sirven? No solamente sirven para identificar los valores críticos, sino que ahí yo también tengo valores máximos o mínimos, también llamados extremos relativos, ¿ya? Como nosotros nos piden coordenadas, a nosotros nos están pidiendo las coordenadas de estos puntos, ¿ya? Y recuerde que todo punto, cualquier punto, es de coordenadas x, y, ¿ya? Valor del eje x, valor del eje y, todo punto. Entonces, aquí abajito, donde yo marqué el primer puntito rojo, si yo voy viendo, eso voy desde creciente, o sea, decreciente a creciente, es decir, va bajando y sube. Cuando la función baja y sube, ¿ya? Está en un valor mínimo abajo, por lo tanto se habla de un mínimo relativo, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a escribir, ladito, ¿cuál sería el primer punto? Veo en el eje X, menos 1, veo en el eje Y, menos 1 también. ¿Ya? Entonces, ese punto es un mínimo. Ya, ahí me quedé corto. Es un mínimo. ¿Ya? Mínimo. Ya, ahí es un mínimo. Este punto voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Aquí lo tengo, el que está marcadito en rojo. Fíjense, está justo en la intersección de los dos ejes y ese es el punto 0,0. Como la función va subiendo y luego baja, eso es un máximo. Ya, entonces nosotros podríamos poner acá extremos relativos o máximo y mínimo relativo. Esta sería la respuesta. Luego, la función va bajando y luego sube. Ya, tengo un cambio nuevamente. Ya, tengo un cambio que es bajar, subir. Por lo tanto, estoy en presencia de un mínimo nuevamente. Es un mínimo. Es decir, si la función baja y después sube, es un mínimo. Si sube y después baja, es un máximo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está, en qué coordenada está este punto? En el eje X, en el 1, positivo, y en el eje Y, en el menos 1. ¿Ya? Entonces ahí yo tendría ya la respuesta completa. Tengo los intervalos en los cuales está creciendo y decreciendo, ¿ya? Y tengo los extremos, es decir, los máximos, ¿ya? El máximo y los mínimos, ¿ya? Este concepto lo vamos a aplicar, obviamente, para el Profe, ejercicio que viene. Dígame. ¿me puede explicar nuevamente cómo yo sé cuándo es mínimo y es máximo? Ya. ¿Cuándo es mínimo? ¿Cuándo es mínimo? Cuando la función va bajando, ¿ya? Y la función sube, ¿ya? Cuando hace ese cambio de bajar y subir, es un mínimo, ¿ya? Cuando hace, por ejemplo, si tú miras la gráfica, aquí la función va bajando y luego sube,
Ahí estamos en presencia de un mínimo. Si la función sube y baja, al revés, ¿ya? Estamos en presencia de un máximo. ¿Ya? Lo vamos a ver igual con el otro ejercicio. ¿Ya? Porque en el otro ejercicio igual vamos a aplicar este concepto de bajar, Gracias, subir. profe. ¿Ya? Vamos a verlo bajar y subir. ¿Ya? Para que, si es que no lo entienden. Entonces, por ejemplo, acá yo les traje un ejercicio donde dice trazar una gráfica. ¿Ya? Y lo que primero que vamos a aplicar aquí, vamos a aplicar criterio, primera derivada. ¿Ya? Vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Ya? ¿Para qué sirve el criterio de la primera derivada? ¿Ya? Para encontrar, a ver, máximos o extremos, pongámosle extremos, y para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Para eso nos sirve a nosotros. Extremos, crecimiento y decrecimiento. Con eso nosotros lo utilizamos mediante la primera derivada. Ya lo encontramos mediante la primera derivada. Ya, entonces es muy probable que ustedes le den una función, ¿ya? Y en este caso la función es, aquí yo lo voy a escribir, es y es igual a 2x elevado a 3, ay, ¿qué pasó? X elevado a 3 menos 9x elevado a 2 más 12x. ¿Ya? Recuerden que si dice y es lo mismo que si dijera f de x. Da exactamente igual. Ya. Entonces, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Que es el primero del criterio de la primera derivada. Dice, bien, derivo, ¿ya? Vamos a derivar y prima, por lo tanto esto sería 6x elevado a 2 menos 18x más 12. ¿Ya? Si alguien no ha entendido cómo derivé, me dice para yo explicar la derivada igual. ¿Ya? Entonces, aquí tengo ya la primera derivada, que es lo que a mí me están pidiendo. ¿Qué dice el criterio de la primera derivada? ¿Ya? El criterio de la primera derivada dice, bien, ya tengo la primera derivada, por lo tanto tengo que buscar para qué valores de x esta primera derivada es 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí aplicamos una ecuación. ¿Ya? Y en este paso, la ecuación puede ser de primer grado, puede ser de segundo grado, ¿ya? Puede ser ecuación cúbica a la cuarta, todo va a depender de la función original. ¿Ya? Entonces, como en este caso es una función cuadrática, ¿cierto? X cuadrado, puedo aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. Eso es un camino, ¿ya? Puedo aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación cuadrática y por qué yo, a pesar de que también se puede hacer factorizando, por qué yo la aplico? Porque mediante la fórmula de la ecuación cuadrática yo voy a poder resolver cualquier ecuación cuadrática, ¿ya? Que sería menos b, ¿cierto? Más menos b al cuadrado menos 4c. Esto en una raíz partido en 2a, ¿vale? Siempre y cuando sea cuadrática. ¿Por qué ahora salieron ecuaciones? Porque yo ya derivé y lo que a mí me dio como derivada tengo que hacer que sea 0. Tengo que hacer que sea 0. Ya. Si yo ahora aplico esta fórmula, ¿ya? Tengo que acordarme de algunos conceptos claves para aplicar esta fórmula, que se veían en el curso anterior de matemáticas. ¿Cuáles eran estos conceptos? Que el primer numerito aquí es el A, el 6 positivo. El segundo numerito es el B, ¿ya? El menos 18. Y el segundo numerito es C, es decir, el 12 positivo. ¿Ya? Entonces yo acá resuelvo esto y comienzo.
menos b, entonces escribo menos 18. Más menos b al cuadrado, menos 18 al cuadrado. Menos 4 por a, es decir, por 6, por c, que sería 12. Todo esto partido en 2 por 6, ¿ya? Aplicando la receta de la fórmula de ecuación cuadrática. Acá nosotros podemos, bueno, si alguien lo puede hacer por factorización, ¿ya? Mejor aún, se ahorra este trabajo. Pero en el fondo la fórmula le va a servir para todas, para que no se complique factorizando. Entonces vamos resolviendo, menos con menos me queda más, ¿ya? Más menos, tengo que hacer aquí 18 al cuadrado, ¿ya? 18 al cuadrado, 18 por 18, me va a dar 324, menos 6 por 4 serían 24 por 12, y tengo 288, ¿ya? Entiéndase que eso es eso, y que ese 18 al cuadrado es ese 324. Todo esto dentro de la raíz, partido en 2 por 6, 12. Tenemos que resolver ahora nuestra raíz. Resolvemos nuestra raíz. Entonces nos da 18 más menos, tengo 324 menos 288. Aquí nos daría 36. Qué maravilla que sea 36 porque la raíz es exacta. Y la raíz de 36 nosotros ya sabemos que es 6. ¿Ya? Ahora, recuerden que como es ecuación cuadrática, a mí me va a dar dos valores. ¿Ya? Dos valores. Un x1 y un valor x2. ¿Cuál va a ser el valor x1? 18 más 6 partido en 12. Y el segundo va a ser 18 menos 6, porque yo le puse el 6 al tiro, porque la raíz de 36, si yo la calculo, es 6. 18 menos 6 partido en 12. ¿Ya? Aquí nos estamos demorando un poquito con la ecuación cuadrática. Entonces yo resuelvo, sumo, aquí me da 24, 2, acá me da 12, 1. Ya. Entonces, volviendo al ejercicio, yo quería que mi derivada fuera 0. ¿Ya? ¿Y cuándo la derivada va a ser 0? Para x igual 2 y para x igual 1. ¿Ya? Entonces, gracias a la primera derivada, yo sé que x igual 2 y x igual 1 son críticos. ¿Ya? Son valores críticos. ¿Ya? Estos son valores críticos. Ahora, ¿para qué me van a servir estos valores críticos? ¿Para qué me van a servir estos valores críticos? Lo voy a escribir acá mejor. ¿Dónde quedó? Ya, filo. ¿Para qué me sirven estos valores críticos? Para que nosotros ahora analicemos justamente lo que hicimos en este gráfico. ¿Ya? Justamente lo que hicimos en este gráfico lo vamos a hacer gracias a estos dos valores que yo encontré. ¿Ya? En palabras simples, lo que yo encontré ahí en el 1, con ese 1 y ese 2, fueron equivalentes a encontrar la posición de estos puntitos que yo marqué en rojo. ¿Ya? Entonces voy a hacer ahora una tablita, ¿ya? Y en esta tablita nosotros vamos a analizar la función. Usted la probable que le diga aplique el criterio de la primera derivada, o aplique el criterio de la segunda derivada, y así. Entonces, si nosotros nos dieron dos valores críticos, yo aquí en mi tablita voy a escribir dos valores críticos, solamente los dos. ¿Ya? Esto es básicamente lo mismo que hizo el profesor en clase, solamente que él lo hizo así como cortito nomás, como con una recta numérica. Yo la voy a extender más abajo, ¿ya? Y ahí les voy a explicar por qué, para que les quede más simple después emitir la respuesta.
¿Qué valores nos dieron a nosotros? Si esto fuera una recta numérica. El 1, el 2. Si la recta numérica avanza, hacia acá yo tengo el infinito positivo y hacia acá yo tengo el infinito negativo. ¿Cierto? Por lo tanto, como yo tengo eso, voy a mover esto un poquito. Como yo tengo eso ahí, fíjense que tengo intervalos. ¿Cuáles van a ser los intervalos? Va a ser desde el menos infinito al 1, desde el 1 al 2 y desde el 2 al infinito Al más positivo. infinito. Sí. Y justamente es lo que nosotros hicimos acá. Nosotros acá también buscamos los intervalos, solamente que acá los encontramos desde la gráfica. ¿Ya? En este caso nosotros nos dieron 3 intervalos, acá teníamos 4. ¿Ya? Ya, son justamente los intervalos y con esos intervalos nosotros después vamos a dar nuestra respuesta. Ahora, como estamos utilizando el criterio de la primera derivada, yo aquí voy a poner, ¿ya?, f' de x, ¿ya? O y, o y'. Lo mismo acá, voy a poner f de x, ¿ya? Esta es la derivada, esta es la función. Entonces, veamos lo que pasa acá. Veamos lo que pasa. ¿Cómo yo completo esto? ¿Qué decíamos nosotros acá cuando metimos la respuesta? Para un x, ya, para x, que pertenezca a él al intervalo. ¿Qué significa que un valor de x pertenezca al intervalo? Tienen que preguntarse ustedes. Un valor de x que pertenezca al intervalo, ¿ya?, puede ser cualquier valor que esté en el rango desde el menos infinito al 1. ¿Ya? Cualquier valor. Entonces aquí nosotros vamos a hacer la prueba de la primera derivada. ¿En qué consiste la prueba de la primera derivada? En ver el signo para un valor que esté en este intervalo. Por ejemplo, aquí, puedo usar el 0. ¿El 0 está en ese rango? Sí. Aquí, ¿qué número tengo entre el 1 y el 2? Sin contar el 1 y sin contar el 2, podríamos utilizar el 1,5. ¿Ya? ¿Qué número tengo entre el 2 y el infinito positivo? Entre el 2 y el infinito positivo, tengo a lo mejor 2,9. 2,9, pero puedo utilizar el 3. ¿Ya? Podemos, no siempre es recomendable usar decimales. ¿Ya? Podemos utilizar el 3, podemos utilizar el 10, cualquiera que esté más allá del 2. Puede ser el 100, acá puede ser el menos 100 donde yo puse el 0. Hay que tener claro que ese numerito que yo elijo tiene que ser un x, tal cual como lo puse acá, un valor de x que pertenezca a ese intervalo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Como vamos a utilizar la prueba de la primera derivada, yo voy a escribir mi derivada, aquí, control C, aquí, voy a escribir aquí la primera derivada, y vamos a calcular, ¿ya? ¿Qué vamos a calcular? ¿Cuánto me va a dar la derivada cuando el x vale 0 entonces? ¿Cuánto me va a dar la derivada cuando el x da 1,5? ¿Cuánto me irá a dar la derivada, ¿ya?, cuando el x vale 3? Ahora, independiente del valor que yo elija, ¿ya?, si por ejemplo acá yo elijo 10, les va a dar el mismo valor, porque a nosotros lo que nos va a interesar es el signo, no el número. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo y comita, vamos a partir con el primero, cuando el x vale 0. Entonces, cuando el x vale 0, voy a decir 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0, ¿ya?, más 12. ¿Cierto? Yo resuelvo todo eso, eso me da 0 por 6, 0, 0, y esto me va a dar, por lo tanto, el primer resultado aquí 12. sería 12. Ya. Ese 12 es positivo. Ya. Entonces aquí en la tablita voy a ir y voy a escribir positivo. ¿Ya? Con esta tabla nosotros después vamos a dar nuestra respuesta. Así que positivo. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo. Y prima, que es la primera derivada, cuando el x vale 1,5. 6 por 1,5 elevado a 2 menos
18 por 1,5, ¿ya? Más 12. Entonces yo aquí voy a empezar a calcular, ¿cierto? Aquí a lo mejor me voy a demorar un poquito más si es que elegí un número decimal, por eso la recomendación es tratar de no elegir un número decimal. Aquí yo puse porque no me quedó otra opción, ¿ya? Pero la idea es que usted elija el número que se le haga más fácil. Acá este 1,5, este me da 27, si no me equivoco. A ver, esto aquí me da 27, si no me equivoco. Más 12, ya, eso ahí me da 1,5 por 1,5 es 2,25. Y 2,25 por 6, 13,15. 13,5. Entonces, miren, si yo resuelvo esto, ya, si yo lo resuelvo, menos 27, me va a dar Da menos negativo. 1,5. Claro, da negativo. Nos interesa, incluso si yo me doy cuenta que ya da negativo, ya no tengo para qué seguir calculando. O sea, a mí me interesa el signo, ¿ya? Entonces, en este rango, esto es, lo voy a poner aquí un rojo, negativo. Negativo, ¿ya? Ya, como da negativo, ahora voy a pasar al siguiente. Y comita, ¿ya? Cuando el x vale 3, entonces voy a ir 6 por 3 elevado a 2 menos 18 por 3 más 12. ¿Ya? 3 por 3, 9, ¿cierto? 9 por 6, 54. Aquí esto, 54. Eso, ¿cuánto me da aquí? 54, si no me equivoco, sí, 54 también. Me da 0 más 12, 12 también. Va, 12. Positivo. Entonces, bien, me dio positivo. ¿Ya? Entonces acá perfectamente, incluso yo aquí podría borrar esto. ¿Ya? Porque a nosotros nos interesaba solamente el signo. Ya, el profesor en clase puso los signos. ¿De dónde sacó los signos? De acá. ¿Ya? De acá. Él hizo él no hizo el cálculo, él solamente dijo, ah, ya, uno más, menos, aquí da más, listo, más. ¿Ya? Yo solamente estoy haciendo el cálculo, ustedes también se lo pueden ahorrar incluso, ¿cierto? Si tienen algún método para encontrarlo rápido, pero la idea es que usted sepa de dónde viene ese signo. Porque si yo tomo un valor en este primer rango, cualquiera me va a dar positivo. Si tomo un valor en este intervalo, cualquiera me va a dar negativo. Y si yo tomo un valor cualquiera, ¿ya? En este intervalo también me va a dar positivo. ¿Qué significa esto entonces? Que si la derivada es positiva, la función va creciendo. Si la derivada es negativa, la función va bajando. ¿Ya? Y si la derivada nuevamente es positiva, la derivada va subiendo. Y fíjense en esas líneas que yo hice en verde y en rojo. Se parecen mucho a lo que yo estaba haciendo acá, en azul y verde. De ayer usado los mismos colores. Bajando, subiendo. Bajando, subiendo. ¿Ya? Lo mismo que dice acá. Sube la función creciente, baja la función decreciente. Como sube y baja, tal cual como lo vimos acá, sube y baja, es un máximo. Como sube y baja, es un máximo. ¿Ya? Entonces, yo ya sé, puedo identificar que este valor, como sube y baja, la función, la gráfica va a hacer eso. Entonces, al hacer eso, esto es un máximo. El 1 es un valor máximo. Me va a servir para encontrar el máximo. Voy a utilizar este gráfico nuevamente de ejemplo. La función baja y luego sube. La función baja en este rango y luego sube. Ya, como la función en esa parte baja y luego sube, aquí este 2 es un mínimo. ¿Ya? Entonces, repasando, ¿cuál es la prueba de la primera derivada o el criterio de la primera derivada? ¿Ya? Dice el criterio de la primera derivada, ya, derive la función. Una vez que usted deriva, tengo que hacer una ecuación, la derivada igual a 0, y encontrar los valores. Puede que esos valores sean 2, ¿ya? Puede que ese valor sea 1, y la tablita solamente me quede aquí con 1 nomás, ¿ya? Cosa que a lo mejor baja y sube, o sube y baja. Puede que me salgan 3, ¿ya? Como acá, 1, 2, 3.
Ya, en esta, por ejemplo, si yo hubiese hecho la tablita de esto, me hubiesen tenido que pedir, me hubiesen quedado 3, 1, 2, 3. 3 valores críticos. Cuando yo resuelvo esa ecuación, me aparecen los valores críticos, ¿ya? Son valores críticos, en este caso el 2 y el 1, ¿ya? Entonces el 2 y el 1 lo pongo en mi tablita y ya con eso hago una recta numérica que me sirve para identificar. Tengo entonces el primer intervalo, el segundo intervalo y el tercero, ¿ya? Ahora, si a nosotros nos pidieran emitir una respuesta, ¿ya? Si a nosotros nos pidieran determine solamente, por ejemplo, me voy a ir a la clase del otro día, porque acá decía, determine, ¿cierto? Los intervalos donde la función, cuando la función es creciente o decreciente, tendríamos que hacer esto, ¿ya? Tendríamos que hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos esto? Gracias a la tabla, nuevamente. Así que me voy a volver al ejercicio en que estamos. Ya. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Para X, ¿ya? Para X, aquí, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? Que nosotros fuimos y elegimos para X menor, o sea, perteneciente a qué intervalo? Al menos infinito, coma 1. Elegimos un X que pertenecía en ese rango, ¿ya? Y como teníamos un X que pertenecía a ese rango, la derivada, ¿ya? F de X nos dio positivo, ¿ya? Lo que Creciente. implica, ¿cómo? ¿Ya? Lo que implica que la función es creciente, ¿ya? Muy similar al otro que hicimos con el gráfico, solamente que acá nosotros buscamos todos estos datos. Luego, pasemos al siguiente intervalo. Para un X, ¿ya? Para X perteneciente al cual intervalo ahora, al 1,2. ¿Ya? Pasemos al siguiente aquí, ahí voy. La derivada, oh, no, la derivada aquí nos dio negativa. Por lo tanto, la función es decreciente. ¿Ya? Es decreciente. Pasemos al otro intervalo. ¿Ya? Para X perteneciente al segundo intervalo, que es 2 como infinito, f de x, perdón, la derivada nos dio positivo, lo que implica que la función es creciente. ¿Ya? Lo que implica que la función es creciente. Entonces, ahí tenemos por incluso, es más, si nosotros quisiéramos hacer un bosquejo de la gráfica con esto, nosotros ya tendríamos una idea de que la gráfica va a hacer eso hacia arriba y después va a bajar, ¿ya? Eso lo vamos a hacer después con la prueba de la segunda derivada, ¿ya? Vamos a completar la gráfica. Pero ahí nosotros ya sabemos que este valor nos va a dar el máximo, este valor de acá nos va a dar el mínimo, ¿ya? Y pudimos ya reconocer en qué rango la función va a ir subiendo, tal cual como acá, como yo lo pinté, subiendo, y en qué rango o intervalo la función va a ir bajando, ¿ya? Vamos a seguir con este ejercicio porque voy a aprovechar de explicar harta materia con esto, ¿ya? Vamos a aprovechar de explicar harto. Ya. Esta respuesta sería, ¿ya? Si a nosotros nos piden los intervalos, ¿ya? Si a nosotros nos pidieran los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Esto sería si a nosotros nos piden esto. Entonces, en la pregunta nos dice, determina los intervalos de crecimiento, ahí los determinamos, ¿ya? En ese intervalo, ya la derivada es positiva, por lo tanto sube. En ese intervalo, para cualquier valor de x, en ese intervalo la derivada es negativa, baja, ¿ya? ¿Qué otra cosa podríamos calcular también con la prueba de la primera derivada?
el punto máximo y el punto mínimo, que no es lo mismo que los valores críticos que acabo de encontrar. Punto máximo, ya, punto máximo. O la posición, también llamado posición o coordenada. Coordenada del máximo. ¿Cuál es la coordenada del máximo? ¿O cuál es la coordenada del mínimo? Ya lo voy a poner aquí. Coordenada del mínimo en este caso. ¿Ya? Coordenada del máximo o coordenada del mínimo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos aquí? ¿Ya? Nosotros aquí buscamos la coordenada, es decir, la coordenada x, y parece mínimo, la coordenada x, y parece máximo, la coordenada x, y parece mínimo. ¿Ya? En este otro documento que de la clase del otro día, por ejemplo, también lo hicimos, ya está aquí, también entregamos la respuesta de los intervalos de crecimiento y crecimiento, entonces aquí también se hace, ya también está hecho en esta parte. ¿Cómo lo hicimos? Ahora, ¿cómo lo hicimos? De la siguiente forma, nosotros aquí, al ver que la función sube y baja, yo sé que ese valor a mí me va a dar el máximo, ¿ya? Por eso yo le puse máximo, ¿ya? Que es lo que me preguntaba también hace un ratito en el gráfico. Como sube y baja, yo sé que cuando el x vale 1, tengo el máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para buscar la coordenada del máximo o la posición del máximo, dependiendo de la pregunta, que es lo mismo, para x igual 1 lo voy a evaluar en la función. ¿Ya? Para x igual 1 lo voy a evaluar en la función. ¿Cómo voy a encontrar la coordenada del mínimo? Como aquí baja y luego sube, baja, sube, porque ese es un criterio de la primera derivada. Si da decreciente y creciente ese cambio, yo estoy en presencia de un mínimo. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, cuando el x vale 2, en la función, nos va a dar el mínimo. ¿Ya? Por los valores que yo había tenido. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Voy a ver. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Hay varias. En el chat, algo. Nada, ninguna consulta. Ya. Ya, entonces tenemos eso. Si hay alguna duda, me avisa. El chat, las notificaciones eran de una reunión que dejé tirada. Estaba en una reunión y me salí. Ya. Las coordenadas acá del máximo y las coordenadas del mínimo. Listo. Entonces, estos valores máximos y estos valores mínimos yo los voy a reemplazar en la función. Ojo, no reemplazarlos en la derivada, sino que en la función. ¿Y cuál es la función? El valor que a mí me dieron aquí original, o sea, lo que a mí me dieron acá originalmente. ¿Ya? Eso es, ¿ya? Donde dice trazar la gráfica. No la derivada. ¿Ya? Traten de no confundirse con eso, porque también nos faltan, ¿sí? Los que lo reemplazan en la derivada, ¿ya? ¿Ya? Varía, les va a variar el resultado. Aquí tengo función, acá tengo derivada. ¿Ya? Entonces voy a tomar este valor de x y lo voy a reemplazar aquí. Así de simple. Lo voy a tomar y lo voy a reemplazar. ¿Ya? Entonces sería y es igual a 2 por 1, que es el valor del x, elevado a 3, menos 9 por 1 elevado a 2, más 12 por 1. ¿Ya? Y acá sí es importante el valor. ¿Ya? Acá cuando yo evalúo la derivada me importa el signo, no me importa el valor. ¿Ya? Acá sí me importa el valor. Para la coordenada o la posición del máximo o del mínimo. ¿Ya? Entonces, comenzamos a resolver. Ya esto lo voy a ir haciendo un poquito más rápido. Aquí me da 2, ya aquí me da 9 y acá me da 12. Y si no me equivoco, esto acá me da 5. ¿O no? Sí. Me da 5. Entonces, fíjense. De hecho, lo voy a escribir acá abajo.
y igual 5. Ya, tengo y igual 5 y x igual 1. Como estamos hablando de puntos coordenados, puntos x, y, entonces yo aquí voy a decir que la posición del máximo, ¿ya? El máximo Está entre el 1,5, ¿no, profe? no está entre el 1,5, está en el 1,5. Ah, ¿Ya? ya, profe. Sí, es un punto. Y por lo mismo, yo escribo los intervalos con los corchetes y no me gusta así, porque lo tienden a confundir con los intervalos. ¿Ya? Yo prefiero con los corchetes, pero bueno, tienden a confundir, empezar a confundir esto. Si yo le digo, por ejemplo, esto, en todas partes nosotros sabemos que es un punto, ¿ya? Y ese es el intervalo. Entonces, al momento en que empezamos a trabajar con los paréntesis y con los corchetes, muchas personas se tienden a confundir. Es normal. Entonces, el máximo está en el punto 1,5. Ya aquí hablamos de punto. ¿Ya? Este es un punto y esto de acá cuando lo escribí eran intervalos. ¿Ya? Por eso a mí no me gustan los paréntesis. Ahora hacemos lo mismo para buscar la posición o la coordenada del mínimo. Lo mismo. ¿Ya? Voy a tomar la función. A ver, voy a tomar aquí la función. A ver si lo puedo. No, filo, lo voy a escribir no. Si no me voy a desordenar aquí. Voy a tomar la función, ¿cierto? Y la vamos a reemplazar ahora, pero el valor 2. Ya vamos a reemplazar el valor x igual 2. Entonces aquí sería y es igual a 2 por 2 elevado a 3 menos 9 por 2 elevado a 2 más 12 por 2. ¿Ya? Entonces empezamos a resolver. ¿Ya? Acá tengo 8 por 2, 16 menos, acá tengo 4 por 9, 36 más 24. ¿Sí? Sí. Entonces acá, si yo sumo los positivos, me da 44. ¿Ya? Voy a decir más rápido porque nos vamos apurando. Entonces, por lo tanto, el mínimo, ¿ya? El mínimo, ¿dónde está? En el punto, en el punto, en el punto 2,4. 4. Ahí estamos. ¿Ya? X2 y nos dio 4. Listo. Entonces, esto es la prueba de la primera derivada. ¿Ya? Entonces, tenemos distintas, aquí se nos pueden pedir distintas cosas. ¿Ya? Nos pueden pedir que grafiquemos. ¿Ya? Trazar la gráfica, sí, tendríamos que hacer todo esto. ¿Ya? Y más, de hecho, porque estas son herramientas que nos sirven en el fondo para graficar. ¿Ya? Si nos piden en la pregunta intervalos de crecimiento y decrecimiento solamente de la función, listo, yo llego hasta ahí nomás, hasta esa parte que estoy mostrando. Listo, ya determiné cuáles son los intervalos, ahí la función crece, la función decrece, estamos. ¿Ya? Si nos piden además las coordenadas del máximo, yo tengo que hacer esto, aparte de los intervalos. ¿Ya? Porque es como mostraba aquí, por ejemplo acá en la pregunta, porque esta también sale una prueba, ¿ya? En esta pregunta nos piden utilice la prueba de la primera derivada, utilícela, ¿ya? Hagámoslo con derivando, busquemos los extremos relativos, ¿ya? Que yo les puse puntos críticos, los valores críticos, veamos cuándo la función es creciente y decreciente, y además la posición, ¿ya? O coordenadas de los máximos y mínimos. ¿Ya? No nos piden trazar la gráfica, así que no nos piden encontrar todo eso. ¿Ya? Entonces, si la pregunta está formulada así, claro, tengo que hacer todo esto que yo hice. ¿Ya? Ahora, la pregunta también cambiaría. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer o qué más nos podrían preguntar a nosotros? Volviendo aquí al ejercicio. ¿Ya? Supongamos que nos piden además, y esto aquí lo voy a copiar, esto, lo voy a copiar en una hoja en blanco acá. Aquí.
Ya, supongamos que nos piden utilizar, ¿ya?, las pruebas de la segunda derivada, que es lo que está acá, ¿ya? Es decir, si nos piden determinar la concavidad y punto de inflexión, ¿ya? Entonces, porque la concavidad y el punto de inflexión también nos sirve para graficar. Entonces, si a nosotros nos pide el gráfico, tengo que hacer las dos cosas, ¿ya? Lo que hice antes más lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo yo determino la concavidad? Es decir, cuando hablamos de concavidad, hablamos de en qué parte la gráfica es así y en qué parte cambia y es hacia abajo. Porque nosotros por la prueba de la primera derivada sabemos que sube, baja, baja y sube, pero no sabemos en qué parte la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ya? Eso lo hacemos gracias a la segunda derivada, ¿ya? Entonces, ya, vamos a hacer acá, le voy a poner se prueba segunda derivada, ¿ya? Prueba segunda derivada. Entonces, como nosotros supongamos que nos están pidiendo con este otro ejercicio, ¿ya?, utilizar la prueba de la segunda derivada o concavidad o puntos de inflexión, ¿ya? Vamos a tomar la función de nuevo, ¿ya? Tomo la función, es 2x elevado a 3 menos 9x elevado a 2 más 12x, ¿ya? Lo primero es determinar la primera derivada, ¿ya? Si es que yo ya la hice, como la hice acá en el ejercicio en la parte anterior, obviamente me voy a agarrar un poquito de trabajo y no la voy a calcular de nuevo, ¿vale? Así que ya la tenemos. La primera derivada de eso. Estamos utilizando la prueba de la segunda derivada. Entonces, voy a escribir y, comita, comita, ¿ya? Entonces, vuelvo a derivar lo que ya derivé. Entonces, esto me va a quedar 12x menos 18. ¿Sí? Ya, menos 18. Ya, aquí tengo la segunda derivada. Y algo clave, al igual que en la prueba de la primera derivada, ¿ya?, yo encuentro la primera derivada, la hago igual a 0, una ecuación. Yo encuentro la segunda derivada y la tengo que hacer ahora igual a 0. ¿Ya? Y aquí se me va a hacer una ecuación. Nuevamente aquí yo tengo una ecuación. ¿Ya? Ahora, esta ecuación que nos quedó aquí es más chiquitita, ¿cierto? Es más simple, es una ecuación lineal. ¿Ya? Como es una ecuación lineal, bueno, la podemos resolver fácil. Tengo menos 2, menos 18, lo sumo, ¿cierto? Me queda 12x es igual a 18 positivo y x es igual a 18 doceavo. Si les da fracción, este punto nosotros lo vamos a utilizar después. Así que si les da fracción, simplifíquenlo y trabajen con el número simplificado. ¿Ya? En este caso sería, con 6 serían 3 medios. ¿Ya? Así que ese sería el valor. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir ese valor? Nuevamente, vamos a hacer una tablita, ¿ya?, con ese valor. ¿Ya? ¿En qué consiste mi tablita? Nos dio 3 medios. Ya, vamos a hacer aquí la tablita para la prueba de la segunda derivada. Aquí tengo un solo valor, así que lo voy a poner aquí. Un solo valor. En este caso, es 3 medios. ¿Ya? Hacia acá yo tengo el infinito positivo y hacia acá yo tengo el infinito negativo. Entonces ya tengo dos intervalos. Un intervalo ahí y tengo otro intervalo acá. ¿Ya? Entonces tengo dos rangos. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra anterior, ¿ya? En la prueba de la primera derivada. Pero como ahora estamos haciendo la prueba de la segunda derivada, ¿ya? La prueba de la segunda derivada, lo vamos a hacer, aquí vamos a poner f'', ¿ya? Y aquí vamos a poner f de x.
¿Ya? Entonces lo mismo, como es la prueba de la segunda derivada, tomo un valor cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, entre el menos infinito y el un tercio, mira, acá está el cero, de nuevo. De nuevo me sirve el cero, ¿ya? Acá, ¿qué otro número me puede servir? Este 3 medios es 1,5. Entonces, mayor que el 1,5. Ah, me puede servir el 2. Eso lo elijo yo. Lo elige cada uno, ¿ya? Ahora, si elige otro número, el signo le debería dar igual, ¿ya? Prueba de la segunda derivada. Entonces, uso la segunda derivada. Uso la segunda derivada que era esto que está aquí. Segunda derivada. 12x menos 18. Entonces, la segunda derivada, cuando el x vale 0, ¿ya? Cuando el x vale 0, me quedó menos 18, aquí, menos 18. ¿Qué es lo que me interesa? El signo, ¿ya? El signo, ¿ya? El signo, bien. Luego, voy a utilizar de nuevo la segunda derivada, ¿ya? 12 por 2 menos 18, ¿ya? Me da 24, 24 menos 18 son 6, positivo. Listo, por lo tanto acá me da positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice esto? Que gracias a la prueba de la segunda derivada, que si la segunda derivada es negativa en este intervalo, la función es triste, cóncava hacia abajo. Negativo, triste. Positivo, positivo, ¿ya? Entonces la función es positivo, feliz. Y fíjense que me está diciendo la segunda derivada que la gráfica hace esto. ¿Qué me dijo lo otro anterior? Lo mismo. Sube, baja, sube. ¿Ya? Entonces, todo, cuando yo hago esto, con ambas pruebas me tienen que concordar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la prueba de la segunda derivada, me está indicando la concavidad. ¿Ya? Ahora, también depende mucho. Por ejemplo, si la pregunta está formulada así, dice, determinar la concavidad de f y los valores de x en los que se presentan puntos de inflexión. Ya, buen término, puntos de inflexión. Dado una función, listo. Si la pregunta dice, determine los Profe, intervalos, dígame, dígame, ¿puede subir un poquito que sabe que me faltó de anotar sobre la función? ¿cuál? ¿Esto que está acá? Sí, de 3 medios. Eso Ah, no. ya, profe, eso es nomás. Ya, entonces, aquí va a depender de la pregunta. ¿Ya? Si a nosotros nos preguntan en qué intervalo la función es cóncava hacia abajo, bueno, yo puedo afirmar, es lo mismo. Puedo decir, para x, ¿cierto? Para x perteneciente al intervalo tanto, ¿cierto? Pero eso va a depender de la pregunta, ¿ya? Ojo. Entonces, lo mismo, f, la segunda derivada, bueno, que es con x, la segunda derivada nos dio negativo, por lo tanto, en ese intervalo, en este intervalo, ya f de x es cóncava, cóncava hacia abajo, abajo, ¿ya? Cóncava hacia abajo. Y puedo hacer lo mismo. Ahora, si es que a mí me preguntaran, ojo, los intervalos, en todo caso aquí dice determine la concavidad de f. Entonces es muy probable que si nos pide la concavidad, sí, es mejor entregar esta respuesta. ¿Ya? Lo mismo. Para x perteneciente al segundo intervalo, que sería 3 medios, coma, infinito positivo, la segunda derivada, ¿qué le puse más? La segunda derivada es positiva, por lo tanto, la función f de x
es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Abajo. Cóncava hacia abajo. Ya. Existe otro término que también puede aparecer en las preguntas, que es puntos de inflexión. Entonces nosotros ya determinamos la concavidad de la función, pero también dicen los valores de x en los que se presentan los puntos de inflexión. ¿Ya? Los puntos de inflexión son los puntos en los cuales la función va a sufrir un cambio, es decir, pasa de ser cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba. ¿Ya? Y ese punto es, ese valor de x es, ¿ya? Justamente ese 3 medios. ¿Ya? Por lo tanto, el punto de inflexión, ¿ya? El punto de inflexión, vamos a colocar acá, punto, vamos a escribir mejor, punto de inflexión, el punto de inflexión, ¿dónde se va a dar? Perdón, ya. Cuando el x vale, en este caso, cuando el x vale aquí, ya, aquí se va a dar el punto de inflexión. Cuando el x vale 3 medios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando el x vale 3 medios, cuando el x vale 3 medios, si ustedes se fijan, es muy similar a cuando encontrábamos el punto máximo aquí, el punto máximo, la coordenada del máximo. Nosotros acá estamos buscando la coordenada del punto, porque estamos hablando de un punto, la coordenada, y como estamos buscando la coordenada, yo esto lo voy a hacer en, por supuesto, en la función. ¿Ya? En la función. Entonces voy a tomar mi función, que aquí sería esta que me estaban dando aquí originalmente. Ahí. Voy a tomar ahí la función. Y obviamente vamos a reemplazar. Acá, bueno, al igual que en los puntos críticos, o en los puntos máximos y mínimos, ¿ya? Nos interesa el resultado, ¿ya? Porque queremos buscar una coordenada, un punto. Entonces vamos a calcular y, 2 por 3 medios elevado a 3 menos 9 por 3 medios elevado a 2 más 12 por 3 medios. ¿Ya? 12 por 3 medios. Entonces acá tenemos que calcular. Ya acá nos vamos a demorar un poquito. Si ustedes pueden hacerlo, obviamente, con calculadora, háganlo con cuidado. ¿Ya? Entonces esto primero nos quedaría 9. 9 por 3, 27. Esto sería 8 por 2, porque acá nos interesa el valor, no el signo. Esto sería 9 por 9 partido en 2. ¿Ya? Más 12 por 3 sería acá 36 medios. ¿Ya? Este 36. 36 medios. ¿Ya? Yo voy a usar alguna. Aquí ustedes vean cómo lo hagan, en realidad. Porque yo siempre tengo algunas técnicas para sumar fracciones. No sé si todos las saben. Pero, por ejemplo, acá tengo. Ya, ese lo voy a simplificar con ese. Este me va a quedar en 4. ¿Ya? A este le voy a agregar 2 por 2. Y a este le voy a agregar por 2 también. ¿Para qué yo lo hago así? Para que me quede 27 cuartos menos sería 81 por 2, 162. 162 partido en 4 más 36 por 2 serían 72 partido en 4. ¿Ya? Y solamente ahora me preocupo de sumar los numeradores, ya que sería el 72 más 27 Profesor, menos. Dígame, me equivoqué, ¿cierto? en el 3 partido 2 era 9 partido 4. Gracias. Sí, lo estaba haciendo muy rápido. Aquí, ¿cierto? Y la Sí, aquí. concavidad también arriba, ¿A dónde? en la respuesta, en la ¿Por segunda. qué?
¿Aquí? Ah, sí, esta es cóncava hacia arriba. Gracias por avisarme. Gracias. Cóncava, porque aquí no había dado positiva. Sí, bien. Es que como ya estoy en la hora, me estoy apurando un poquito, perdón. Esta era hacia arriba. Ahí, ¿cierto? Sí. Ya, y acá, acá, era... Esto aquí es 4, ¿cierto? Sí, este es 4. Este aquí era 4. Ya, entonces ese no es necesario multiplicarlo por 2. Bien. Si aquí no. Entonces, ahí sí. Ese lo simplifico, me da 4. Sí. Y este sería 81 partido en 4. Ahí sí, ¿cierto? Si no me equivoco, ahí estaríamos. Entonces, ¿por qué? Eso es 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, sí, está bien. 3 por 3, 9, 9, 27, 8, sí. ¿Ya? Por eso les digo, esta parte incluso pueden hacerla con calculadora para que no se vayan equivocando y se vayan a la segura. 72 serían más 27 menos 81. Nos da 18 cuarto. ¿Ya? Si yo lo simplifico nos da en 2, ¿cierto? Nos da 9 medio. Ya, entonces, volviendo al ejercicio. La idea es que no nos demoremos con ese. Como esto es un valor de I, ¿ya? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión en el gráfico? ¿Ya? El punto va a ser 3 medios, 9 medios. ¿Ya? Ese va a ser mi punto, punto de inflexión. ¿Ya? Inflexión. ¿Ya? Ahí tengo mi punto de inflexión. Si, por ejemplo, bueno, con este ejercicio aprovechamos de pasar harta materia. Bueno, resumen. Si a mí me dan una función, me pueden preguntar distintas cosas. ¿Ya? Yo con esto le quiero resumir varias cosas. Me pueden preguntar, me pueden decir, utilice la prueba de la primera derivada. ¿Ya? ¿Cuál es la prueba de la primera derivada? Yo derivo, ¿ya? La prueba, aquí estamos, la prueba de la primera derivada, yo derivo una vez, me hago una ecuación porque tengo que hacer mi derivada igual a 0. Encuentro esos puntos críticos y utilizando la primera derivada, ¿ya? Yo tengo que buscar el signo, si es positiva, si es negativa, si es positiva. ¿Ya? Los intervalos. Para eso yo elijo un valor en ese intervalo cualquiera, para un x que pertenezca a ese intervalo. ¿Ya? Entonces, si la derivada es positiva, sube, crece. Si la derivada es negativa, baja, decrece. ¿Ya? Por eso yo hago esa tablita para después encontrar, escribir mi respuesta. Para x perteneciente a este intervalo, lo que yo escribí, yo voy hacia abajo. Para el x que yo elegí en este intervalo, la derivada me dio positiva, por lo tanto la función es creciente. Para x perteneciente a este intervalo, la derivada es negativa, por lo tanto la función es decreciente. Y así. Por eso yo soy amigo de esta tablita. Para x perteneciente a este intervalo, la derivada es positiva, ¿ya? La función es creciente. ¿Ya? Ahora, acordarse que cuando la función hace este cambio de bajar, subir, es decir, de creciente a creciente, yo estoy en presencia, ¿ya? de un mínimo. ¿Ya? Si baja y sube, estoy en presencia de un mínimo. Si sube y baja, estoy en presencia de un máximo. ¿Ya? Entonces, si me preguntan cuál es el máximo, cuál es la coordenada o la posición del máximo, tengo que tomar esos valores críticos y reemplazarlos en la función y encontrar el punto que está acá. ¿Ya? Y encontrar el punto. Punto. ¿Ya? Entonces aquí tengo la coordenada del máximo y la coordenada del mínimo. ¿Ok? Si me piden, aquí utilicé la misma función, pero para la prueba de la segunda derivada, que es en este caso, ¿ya? ¿Cuándo voy a ocupar la prueba de la segunda derivada? Cuando me pidan concavidad y puntos de inflexión, ¿ya? Cuando me pidan concavidad y puntos de inflexión, utilizo la prueba de la segunda derivada, ¿ya? La prueba de la segunda derivada. ¿En qué consiste? Derivo una vez, derivo dos veces. Y esto es muy similar al anterior, porque una vez que tengo la segunda derivada, la igualo a 0, ¿cierto?
la igualo a 0 y hago una mini ecuación y encuentro el valor o los valores. En este caso apareció 1 porque quedó una ecuación lineal. De nuevo la misma tablita. ¿Ya? De nuevo la misma tablita. Por lo tanto, si a mí me preguntan, determine la concavidad o los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, utilizando mi tabla, ¿ya? Yo tengo acá que para un x perteneciente a este intervalo, la segunda derivada es negativa, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Para x perteneciente a ese intervalo, la segunda derivada es negativa, lo que implica que la función es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Para x perteneciente al otro intervalo, al intervalo, ¿cierto? Me dio la segunda derivada positiva, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Lo escribí acá. Para x perteneciente al segundo intervalo, la segunda derivada es positiva, por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. ¿Cuándo cambia la concavidad de la función? En nuestro punto de inflexión. ¿Ya? En nuestro punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es ese punto de inflexión? Cuando con este mismo valor que yo encontré, gracias a la segunda derivada, lo reemplazo nuevamente, igual que para buscar el máximo y el mínimo, en la función. ¿Ya? En la función. Entonces reemplazo, ¿ya? Acá traten de no equivocarse como yo, ¿ya? Encuentren el valor, punto de inflexión. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa todo esto? Miren, supongamos además que a lo mejor en la prueba les dijeran, realice la gráfica en base a eso. Supongamos que nos piden la gráfica. Para la gráfica, por supuesto, voy a utilizar, no sé, a ver si la mayoría eran positivos. Si voy a utilizar el plano cartesiano, ¿ya? Realice la gráfica, X, Y, ¿ya? Voy a agrandar un poquito los cuadraditos. Ahí. Ahí. Ya. Entonces, miren ustedes, cuál es lo que nosotros vamos a llevar al gráfico? Fíjense. Gracias a la prueba de la primera derivada, yo encontré ya un valor máximo y un valor mínimo. El punto máximo era en 1,5, que es lo que nosotros encontramos acá. ¿Ya? Ahí y ahí. En 1,5. Entonces voy a ir al gráfico y voy a poner un punto, lo voy a marcar con rojo 1, ya estoy usando los cuadritos a escala de 1,5, ¿ya? Por si acaso. 5, y este sería el 1, ¿ya? Entonces ahí tengo el punto, ¿ya? Ese era un máximo. ¿Dónde estaba el mínimo? ¿Dónde estaba el mínimo? El mínimo, 2,4, ¿ya? Y el mínimo es 2,4. Del 2 tengo que llegar al 4 aquí, ¿ya? 2,4. Ya, entonces yo sé que ese es un mínimo. ¿Qué más nos dijo la prueba de la primera derivada? Ah, que desde el menos infinito al 1 va subiendo. Ya, desde el menos infinito al 1 va subiendo. Entonces yo puedo ir perfectamente hasta ese 1 subiendo. A ver, lo vamos a tratar de hacer. Dinos qué bonito el gráfico. Subiendo. ¿Ya? ¿Qué más decía? Que desde el 1, decía la tablita que desde el 1 al 2 va bajando. Desde el 1 al 2 va bajando. Es decir, desde el 1 al 2, entonces voy a ir, y esto lo voy a anotar con otro color. ¿Ya? Que desde el 1 al 2 va bajando. Y luego decía que, voy a hacer un poquito más redondo, y luego decía que desde el 2 hacia el infinito positivo, me quedo feo aquí, la gráfica va subiendo. ¿Ya? Entonces aquí me quedó feo el gráfico. Lo voy a mejorar un poquito. Entonces yo lo estoy usando la materia. Estamos utilizando lo que nos pedían a nosotros de él cuando la gráfica es creciente y decreciente. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos servía el segundo punto? Fíjense.
el segundo punto, el punto de inflexión, es, en este caso, 2/3, y lo voy a escribir en decimal como para que si es que lo ven un poquito mejor. 2/3 es 1.5. 9/2 es 4.5. Entonces tengo que graficar ese punto. Fíjense, si yo grafico ese punto, 1,5 al 4,5 estaría por aquí, que lo voy a hacer en verde. ¿Ya? Y fíjense que ahora todo tiene sentido. ¿Por qué? Si yo voy en esa parte, es cóncava hacia abajo, que era lo que teníamos nosotros en la respuesta. Cóncava hacia abajo, hacia atrás. Hacia allá, cóncava hacia arriba. Entonces, y hacia adelante del punto que nosotros encontramos, cóncava hacia arriba. ¿Ya? Esto tendríamos que hacerlo si a nosotros nos pidieran el gráfico. ¿Ya? El gráfico de la función. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Siento que he hablado mucho. Aquí me preguntó, sí, profesor, ¿y si hay 2x, por ejemplo, igual? Ya, ¿en qué caso? En el caso de la segunda derivada, me estaba preguntando Miguel, ¿cierto? En el caso de la segunda derivada, si es en ese caso, sí, ya, mire. Buena pregunta. Mira, si a nosotros acá, esto ocurre mucho, la gráfica es de grado 3, si tú te fijas de grado 3. Al derivar, grado 3 significa que el exponente, ¿cierto? Se habló esto en el curso anterior, que en el exponente tengo grado 3, ¿ya? Entonces significa que yo cuando derive, me va a quedar de grado 2, porque le estoy restando un 1 al exponente. Por eso me salen dos valores, ¿ya? Si me salen dos valores en los críticos, ¿ya? Si me salen dos valores en los críticos, con la segunda derivada me va a quedar del 3 al 2 y del 2 al 1. Por lo tanto, si me salen dos valores en los críticos, los puntos de inflexión me va a salir 1. ¿Ya? Para que ustedes sepan, me va a salir 1. Entonces, ahora, si a lo mejor originalmente la gráfica era de grado 4, ¿ya? Era de grado 4, le van a salir 3. Es muy probable que le salgan 3 valores en la prueba de la primera derivada y 2 valores en la prueba de la segunda derivada. Y tendría que solamente en la tablita aquí poner 2 valores. ¿Ya? Y va a encontrar, y encontraría algo así como esto. Así, así y luego así de nuevo. ¿Ya? Si le salen dos valores, porque sería uno aquí y uno acá. ¿Ya? Pero siempre, por lo general siempre es uno menos, porque nosotros como le vamos bajando el grado a la función al derivar, ¿ya? La ecuación que se forma en la segunda derivada siempre es más chiquitita. ¿Ya? Es más chiquitita. Ya, entonces, por ejemplo, no lo alcanzamos a hacer, pero en una evaluación anterior entró esto. ¿Ya? Esta era la pregunta. ¿Ya? Determine la concavidad y punto de inflexión. ¿Ya? Y dice, apartado A, dada la función y su segunda derivada. Hace la gráfica, dada la función y su segunda derivada. ¿Ya? Entonces, aquí tengo que derivar, tengo que encontrar esa parte. No, ¿ya? Porque aquí ya le están dando la derivada. Ya le están diciendo, si usted deriva, le va a dar eso que está ahí. ¿Ya? Entonces inmediatamente, como ya tengo la segunda derivada, me estoy ahorrando paso. ¿Ya? Para que no le salga tan largo el ejercicio. En este caso yo creo que por eso lo hicieron. Para que no le salga tan largo el ejercicio, entonces dice que la segunda derivada es esto. ¿Ya? Como estoy usando la prueba de la segunda derivada para encontrar concavidad y puntos de inflexión, ¿ya? Aquí me voy a poner igual a 0. ¿Ya? En este caso está factorizada. ¿Ya? Está factorizada. Si está factorizada, lo que les conviene es, por ejemplo, x menos 1, x más 2, x más 2 de nuevo. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado, es decir, que el paréntesis se repite. ¿Ya? Como el paréntesis se repite, entonces aquí, estas son súper fáciles de calcular. ¿Ya?
¿Cuándo esta multiplicación se va a hacer 0? Cuando el x es igual a 1, este paréntesis es 0. Cuando el x es igual a 2, este otro paréntesis es 0. Y cuando el x es igual a 2, este otro paréntesis es 0. Si se repite, no importa. Tomo en cuenta 1 nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con esto después? Voy a mi tablita, ¿cierto? Y pongo 1, 2, infinito positivo, infinito negativo. ¿Y qué vamos a hacer? La segunda derivada, la función. ¿Ok? Entonces, acá que tendré, Profe, dígame. ¿era menos 2 o 2? Ah, sí, menos 2. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que empezar entonces al revés. ¿Ya? Buena observación porque aquí no me pueden quedar al revés por si no me voy a equivocar. Si aquí se equivocan, por ejemplo, este es menos 2 y 1. Me puedo poner 1 y menos 2. ¿Ya? Entonces, acá tienes que hacer lo mismo. Nada más que eso. En cambio, salió otra pregunta también, ¿ya? Que estaba el enunciado igual, pero no daban la derivada. Entonces acá usted sí tenía que derivar. ¿Ya? Sí tenía que derivar. ¿Ya? Y eso. Eso yo estoy en la hora. No alcanzamos a ver lo otro de las derivadas. Pero bueno. ¿Cuándo la prueba al final es el viernes? O sea, el sábado, ¿cierto? ¿Cuándo es? El 17. ¿Cuándo estamos 17? Oh, el martes. Buena. Ya, entonces el sábado en acompañamiento vamos a ver lo de la segunda derivada. ¿Ya? O podríamos ver estos ejercicios y lo de la segunda derivada. ¿Ya? Para que sepan. Ahí terminé, ahí rematamos con toda la materia. Recuerden, cualquier cosa, duda, consulta, háblenme nomás por Teams. ¿Ya? Pregunten en las clases si es que pueden. Si pueden conectarse el sábado. Sí, voy a subir el archivo también. Les voy a mandar el archivo y voy a subir el video. Me comprometo a la noche a mandar el video. ¿Ya? Ya voy a dejar de grabar para subir el video. Sí, también. ¿Ya? Voy a subir el video de